Hola exploradores, en este nuevo video estaremos justo en el corazón de Ciudad de Panamá, el cual se encuentra un parque de 230 hectáreas conocido como Parque Natural Metropolitano. En este santuario de la naturaleza es considerado el pulmón de Ciudad Capital y es el único bosque tropical ubicado tan cerca de una zona metropolitana en toda Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Por tan solo $1 para nacionales y residentes y $4 para extranjeros nos recibieron muy amablemente una guardaparque que nos explicó en un mapa los senderos y las recomendaciones para poder disfrutar de nuestra visita de manera segura y cuidando de la naturaleza y su vida silvestre. Para darles un dato importante, a pesar de su cercanía con la ciudad, el parque alberga una gran biodiversidad, unas 284 especies de flora, entre ellas árboles que alcanzan hasta los 35 metros de altura, 283 especies de aves que veremos próximamente, 38 tipos de serpientes y 20 anfibios, 45 mamíferos, todo en este mismo parque. El primer sendero que recorrimos se llama Dorothy Wilson, que apenas tiene 300 metros de largo, es bastante fácil, está todo pavimentado y con pasamanos. Está diseñado para personas con movilidad reducida, personas mayores, adultos mayores e incluso tiene algunos escritos en braille para personas no videntes. Ese sendero inicia del estacionamiento y recorre una pequeña parte boscosa. Comentaba un guardaparque que este sendero se hizo en honor a la doctora Dorothy Wilson, que fue ella un ejemplo de esfuerzo, amor por la naturaleza, dedicación tanto para el ambiente como para los niños de bajos recursos. El reconocimiento es poco para lo mucho que ella ha ofrecido a esta área protegida, dijo el guardaparque muy orgullosamente. El parque entre sus atractivos cuenta con un total de 5.7 kilómetros o 3.2 millas de senderos y un mirador cuyo nombre es Cerro Cedro, que está a 490 pies de altura, que lo verán en este recorrido, con una vista panorámica de la ciudad, el canal y otras áreas protegidas. Es administrado por un patronato y se le considera el pulmón verde de la ciudad capital y el único bosque de Centroamérica dentro de una metrópolis, como les mencioné anteriormente, a solo 10 minutos de los imponentes rascacielos de Panamá, que componen la parte del paisaje urbano de esta ciudad. Ese contraste me pareció algo que no había visto antes en otros países que hemos visitado. Te da la impresión que estuvieras en un bosque alejado de la civilización, pero no, estás justo en el corazón de la ciudad. Siendo este segundo sendero llamado Los Caobos, de todos los senderos es el más exigente. Se debe subir escaleras, luego un área semiplana, hasta un mirador con una vista bastante bonita y después bajar en terreno escalonado nuevamente. Tiene una distancia de casi 1 kilómetro, lo recomiendo si tienes buenas condiciones físicas y no tienes algún problema de salud que lo podría dificultar terminar el mismo. El sendero está en constante mantenimiento, en buen estado. Es transitable, pero en camino verá unas partes nuevas, otras aún no tan arregladas, como los pasamanos y los escalones. ¿Qué ofrece este sendero? Ofrece hermosas vistas al bosque, ya que pareciera que bordeara una montaña, lo que permite tener pequeños miradores de la naturaleza y por supuesto de la ciudad. También el visitante puede contemplar abundante flora y fauna, objeto de importantes investigaciones científicas. Entre las especies de animales más comunes dentro del parque, aparte de insectos que estás viendo en este momento en la imagen, está el perezoso de 2 y 3 garras, ñeques, monos aulladores, el tití, que es el mono más pequeño del mundo, tucanes, tángaras, también los árboles en la parte de especies vegetales,
los espavé, el barrigón, roble, el indio desnudo, que lo veremos más adelante, entre otros que asombrarán a quienes acuden a recorrer sus caminos. Durante 30 años el Parque Natural Metropolitano ha construido una reputación inigualable. Es visitado, admirado y valorado por nacionales y extranjeros. Bajo la administración de un patronato, como les mencioné anteriormente, marcó precedentes importantes, ya que permitió la participación de la sociedad civil en su funcionamiento. En estos años ha tenido que enfrentar grandes desafíos para lograr mantenerse en el sitio que ocupa hoy, pero también han sido muchos los logros que han obtenido. Es reconocido en todo el país como un aula al aire libre, debido al principal objetivo de su creación, que es la educación ambiental. Como dato que me pareció súper interesante es que estamos conectados de muchas maneras a otras personas y tierras alrededor de todo el mundo. Este caso en particular, por ejemplo, el Parque Nacional Metropolitano, que es pulmón de la ciudad de Panamá, ha forjado una fascinante relación con Cleveland Metro Park, en Ohio, en Cleveland, Estados Unidos. Están trabajando juntos para aprender más acerca de las especies de aves que crían su familia en Cleveland, Ohio, pero durante el invierno del norte migran hacia Panamá. Ambos parques tienen canales en común, el Canal de Panamá y el de Ohio Erie Canal. Fueron construidos como una manera económica de transportar mercancías y contribuyeron al crecimiento tanto de la ciudad de Panamá como en Cleveland. Hoy los terrenos del parque a lo largo de estos canales ayudan a mantener las aves migratorias que dependen de ambos países para su supervivencia. Cleveland Metro Park fue establecido en 1917 para conservar la tierra y la naturaleza para las personas de Cleveland, Ohio. Hoy Cleveland Metro Park ocupa 8.000 hectáreas que rodean Cleveland y ofrece muchas oportunidades educacionales y de recreación a tiempo que provee hábitat para la vida silvestre, que migra después a la zona de Centroamérica hasta Panamá. Este sendero llamado La Cienaguita es bastante moderado, con algunas subidas y bajadas. Recomiendo tomarlo en comienzo de subida y después bajar al sendero del Mono Tití. En este tuve la oportunidad de ver mucha biodiversidad. En ese sendero, al igual que el roble, se puede ver claramente algunos restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Este corredor biológico forma parte de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y abastece de agua a la ciudad, por lo que todos estos parques son muy importantes para el país. Además, garantiza el desplazamiento de animales que requieren grandes extensiones de bosque para su supervivencia. Algo que nos parece muy agradable es poder sentir varios aromas de plantas que con seguridad son medicinales para nuestra salud, visitar estos lugares, al estar en contacto con la naturaleza. Además de escuchar muchos animales, en nuestra visita escuchamos aves por todo el trayecto. También el parque ofrece un mirador a la ciudad de Panamá, se llama el Cerro Cedro, punto más alto en el sendero del Mono Tití con 150 metros sobre el nivel del mar, que con el Cerro Ancón son las dos elevaciones más altas de la ciudad de Panamá, el cual visitaremos próximamente, el famoso Cerro Ancón.
Si no han visitado todavía este parque, por experiencia, ya que recorrimos todos los senderos, pudiera decirles que si van con buenas energías, pueden empezar por el sendero El Roble, luego van a la Cienaguita, después el camino del Mono Tití y regresen por el sendero El Roble nuevamente. Si todavía les quedan energías y mucho ánimo, pueden hacer los caobos. El mismo lo verán en el camino del Roble, para disfrutar todo este parque completamente. Este árbol nos llamó bastante la atención, ya que él va perdiendo su corteza y va generando una nueva, por eso le llaman indio desnudo. Hay una forma de vida que caracteriza los bosques tropicales, que son las lianas. Ellas se entrelazan los árboles enrollándose en torno a los troncos, cruzándose y fijándose entre unos y otros hasta alcanzar el dosel. De esta forma los mamíferos como los monos y los perezosos las utilizan para desplazarse entre los árboles y refugiarse entre ellas. Estas lianas compiten con los árboles para captar la luz y los nutrientes, pero si el árbol se llega a caer, ella debería comenzar a trepar nuevamente. Generalmente es bien difícil averiguar dónde nace y dónde termina una liana. Algo que nos sorprendió bastante es que durante el sendero nos encontramos una grúa, sí, una grúa de construcción, altísima, pero está destinada para la ciencia, para que los científicos suban hasta arriba en la parte más alta del dosel y puedan hacer sus investigaciones del bosque. El fundador de Smithsonian, el señor Alan P. Smith, fue pionero en el uso de grúas de construcción para estudiar la biodiversidad del dosel y las interacciones entre el bosque y la atmósfera. Este programa de investigación biológica del dosel tropical fue posible gracias a los esfuerzos combinados del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Patronato del Parque Nacional Metropolitano en la parte gubernamental de Panamá. Unos cuantos metros después y más adelante encontramos dos búnkeres, el que le llaman el COPFA y el búnker del Castillo. Estos fueron construidos por Estados Unidos para proteger el Canal de Panamá cuando era territorio americano. Ambos fueron utilizados como taller de reparación de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya finalizando nuestra travesía, pudimos visitar este vivero que tenían en venta muchas variedades de plantas, incluyendo árboles tipo bonsai, que son árboles en escala pequeña, con una técnica japonesa que los hace una versión enana de los gigantes árboles del bosque.